¿Qué pasaría si la persona encargada de salvar tu vida fuera la misma que te está poniendo en peligro? En el mundo de la medicina, la confianza es absoluta y esa es justamente la grieta que algunos han sabido aprovechar. Hoy vamos a conocer a médicos e investigadores que no solo rompieron su juramento, sino que usaron su bata blanca prácticamente como un disfraz para mentir, manipular y, en algunos casos, destruir vidas. Lo que estás a punto de escuchar son 3 casos reales y documentados que son tan nefastos y horrorosos que las historias de ficción quedan pequeñas. Mi nombre es Alex Rengel. Empecemos. El fraude de Theranos. En 2014, Elizabeth Holmes estaba en la portada de Forbes. Sonreía con un jersey negro de cuello alto, imitando el estilo de Steve Jobs, y era llamada la próxima gran visionaria de Silicon Valley. Con solo 30 años, su fortuna personal se calculaba en $4.500 millones. Por toda una promesa que parecía salida de ciencia ficción, un análisis de sangre capaz de detectar cientos de enfermedades con solo una gota de sangre. Pero había un problema, que no funcionaba. Elizabeth Holmes fundó Theranos en el año 2003, dejando la Universidad de Stanford con apenas 19 años. Su idea era sencilla de explicar y a su vez era revolucionaria: sustituir las extracciones de sangre convencionales por un pequeño pinchazo en el dedo, usando una máquina llamada Edison, capaz de realizar decenas de pruebas rápidas, baratas y sin dolor. Y es que su discurso era seductor. Quería democratizar el diagnóstico médico, evitar sufrimiento innecesario y, de paso, salvar millones de vidas. La narrativa estaba tan bien construida que incluso los inversores más experimentados cayeron rendidos. Exsecretarios de Estado, generales retirados, magnates, todos querían formar parte del futuro de la medicina. En pocos años, Theranos recaudó más de $700 millones. Holmes se convirtió en la mujer más joven en alcanzar el estatus de millonaria hecha a sí misma. Programas de televisión, conferencias, entrevistas, siempre con la misma imagen: mirada fija, voz grave y un mensaje sobre cambiar al mundo. A basic human right to be able to get access to information about themselves and their own bodies. Las primeras grietas. Muy bien, pero mientras las cámaras la enfocaban, dentro de los laboratorios ocurrió otra historia. Los empleados comenzaron a notar inconsistencias. Las máquinas Edison daban resultados erráticos, a veces completamente opuestos en pruebas repetidas. Cuando no podían hacer funcionar el sistema, Theranos enviaba las muestras a máquinas comerciales de otros fabricantes, pero maquillando los informes como si hubiesen salido de su tecnología. La cultura dentro de la empresa era opresiva: seguridad extrema, contratos de confidencialidad y despidos fulminantes si alguien cuestionaba el trabajo. Algunos ex empleados hablaron después de un ambiente de miedo y de silencio absoluto. La caída. En 2015, el periodista John Carreyrou del Wall Street Journal publicó una investigación demoledora. La tecnología de Theranos no funcionaba. La empresa había manipulado datos, engañado a inversores y, lo más grave, había puesto en riesgo la salud de pacientes con diagnósticos erróneos. Y lo que siguió fue una cascada de demandas, investigaciones y titulares. En 2018, Elizabeth Holmes y Ramesh Soni Balwani, el cual era el presidente de Theranos, y su socio sentimental, fueron acusados de fraude masivo y se enfrentaron a décadas de prisión. En enero del 2022, Holmes fue declarada culpable de 4 cargos de fraude y conspiración. En noviembre de ese año fue sentenciada a 11 años y 3 meses de cárcel. Al final, la historia de Elizabeth Holmes es la de alguien que vendió un sueño tan bonito que nadie quería romperlo. Y es que durante años bastaba con creerle para sentir que estábamos viendo el futuro. Y eso podría servir como recordatorio de que en la ciencia las promesas no valen de nada si no se pueden cumplir. Farid Fata, el oncólogo que trató a pacientes sanos. Imagina recibir la peor noticia posible: te han diagnosticado cáncer. Ahora, imagina que esa noticia era mentira y que la persona que te lo dio lo hizo solo para enriquecerse.
Entre 2007 y 2013, el Dr. Farid Fatah se convirtió en uno de los oncólogos más prestigiosos de Michigan. Sus clínicas estaban siempre llenas, la prensa local lo celebraba como un médico ejemplar y sus pacientes lo describían como un hombre seguro, confiable y casi un salvador. Pero detrás de todo lo ya mencionado había un esquema de fraude tan cruel que el propio FBI lo llamó el caso más atroz de su tipo en la historia de Estados Unidos. El método. Farid Fatah dirigía un grupo de clínicas llamado Michigan Hematology Oncology. A simple vista parecía un centro de excelencia, equipos modernos, personal atento y un médico que ofrecía atención rápida sin interminables listas de espera. El problema es que para cientos de sus pacientes el diagnóstico que recibían era falso o exagerado. Fatah diagnosticaba cáncer donde no lo había o lo presentaba como más grave de lo que era y lo hacía para aplicar tratamientos de quimioterapia, radiación o medicamentos súper costosos que no necesitaban. No se trataba solo de facturar más al seguro médico, era someter a personas sanas o con enfermedades menores a meses o incluso años de efectos secundarios devastadores, caída del cabello, vómitos, debilidad extrema, daños permanentes en órganos y todo con tal de llenar su cuenta bancaria. La revelación. El engaño comenzó a tambalearse en el año 2013, cuando un médico de su propio equipo, el Dr. Zhou Manglei, notó algo raro. Un paciente que claramente no tenía cáncer estaba siendo tratado como si estuviera en fase avanzada. Manglei comenzó a revisar más casos y la magnitud del patrón lo dejó completamente aterrado. Denunció a las autoridades y poco después el FBI allanó las clínicas. Las cifras eran absolutamente espeluznantes, más de 550 pacientes afectados, muchos de ellos sometidos a tratamientos innecesarios durante años. La facturación fraudulenta alcanzó decenas de millones de dólares. En 2015, Farid Fatah se declaró culpable de fraude sanitario, blanqueo de dinero y otros cargos relacionados. Durante el juicio, algunos pacientes relataron cómo habían celebrado el estar libres de cáncer, para luego descubrir que nunca lo tuvieron en primer lugar. Otros, lamentablemente, perdieron la vida sin saber si su diagnóstico había sido una mentira. El juez del caso, Paul Borman, describió sus actos como la explotación más vil de la confianza humana que he visto en toda mi carrera. La sentencia, 45 años de prisión. Lo de Farid Fatah no fue solo un enorme fraude, fue traición pura y dura, ya que usó la confianza de sus pacientes como una herramienta y más tarde como un arma. Y lo peor es justamente eso, que el daño no vino de una enfermedad, sino de la persona que se supone que debía protegerlos o curarlos. Scott Reuben, el anestesiólogo que se lo inventaba todo. Durante más de una década, el Dr. Scott Reuben fue considerado un referente mundial del tratamiento postoperatorio. Sus estudios aparecían en revistas científicas de prestigio. Sus conferencias reunían a médicos de varios continentes y sus conclusiones cambiaban protocolos hospitalarios completos. Pero había un detalle: todos esos estudios se los inventaba. Reuben trabajaba como anestesiólogo en el Baystate Medical Center de Massachusetts. Desde finales de los años 90 publicó decenas de artículos sobre el uso de analgésicos como Celecoxib o la pregabalina para mejorar la recuperación de pacientes tras cirugías ortopédicas. Sus hallazgos eran tan revolucionarios que hospitales y especialistas los adoptaron sin dudar. Y es que la lógica era aparentemente perfecta, al menos a simple vista, y las estadísticas impresionantes. Por esto es que nadie cuestionaba a un investigador con tantas credenciales. El mecanismo del fraude. La verdad era simple y turbia. Muchos de sus estudios nunca se realizaron. Reuben inventaba datos de pacientes, resultados y comparaciones clínicas. A veces incluso citaba ensayos que jamás habían existido. En otros casos tomaba investigaciones reales y les añadía conclusiones que favorecían a ciertos fármacos. Nadie sospechaba de él. Tenía prestigio, publicaciones y un historial impecable. Y en medicina, cuando alguien con esa reputación presenta un estudio, lo normal es creerle. Por eso, durante años, nadie se dio cuenta que Reuben estaba inventando los datos que todo el mundo
usaba como referencia. En 2009, una auditoría interna del hospital detectó que los datos de varios trabajos no coincidían con los registros clínicos. Al tirar del hilo, encontraron que al menos 21 estudios publicados por Reuben estaban completamente falsificados. El escándalo sacudió la anestesiología y obligó a revisar protocolos en hospitales de todo el mundo. Revistas científicas retiraron sus artículos y la credibilidad de la investigación médica recibió un golpe directo y brutal. Reuben fue condenado a 6 meses de prisión federal, además de multas y la pérdida de su licencia médica. Pero el daño más grande fue invisible: años de tratamientos basados en conclusiones inexistentes. Scott Reuben no engañó a pacientes en una consulta, engañó a toda la medicina desde dentro, manipulando la base misma de la evidencia científica. El escándalo fue tan grande que obligó a revistas y hospitales de todo el mundo a endurecer sus protocolos antes de aceptar un estudio como válido. Porque después de Reuben quedó claro que no basta con una buena reputación para confiar en la ciencia, hay que comprobarlo absolutamente todo. Qué espanto estos casos, ¿verdad? ¿Has tenido alguna experiencia médica rara? ¿O te han dado un diagnóstico del cual dudaste y al buscar una segunda opinión resulta que en realidad tenías otra cosa? Déjame tu experiencia en los comentarios. También comenta lo que opinas sobre este vídeo y hazme saber si quieres que haga una segunda parte con más casos de fraude médico o de cualquier otro tipo. Suscríbete con la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba vídeo y gracias por tu buen like. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao, chao.